Un gran saludo a todas las personas de mente disruptiva. Les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa número 42, en donde estaremos hablando de mis emociones, mis amigas. Mi nombre es Marisol y siempre es un gusto poder aprender junto a ustedes. eh, Cada uno de los temas que las especialistas nos comparten. Y bueno, pues aquí tenemos, llegandito a Erika. Erika, adelante, por favor, si gusta saludar a quien no te conoce y presentar un poco de todo lo que tú haces y emprendes, porfis. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, llegué así como que, córrele, para asustar. Aquí andamos. Mi trabajo es principalmente en redes. Me gusta ayudar a emprendedores a resaltar, a dar algunos de sus productos. Y bueno, pues tengo ahí un segmento semanal en el que trato de mencionar diferentes temas, diferentes cosas. Y bueno, pues hago mis reflexiones, entre otras cosas, ¿ah? Como dijimos, hacemos muchas cosas, pero bueno, acá andamos ahora participando y convirtiéndonos a aprender a ser alguien de mente disruptiva. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes, tienen redes sociales, pues no duden en buscar a Erika Asmedi, TikTok, Facebook y todo, Instagram, todo. Y también tenemos aquí a Jazz, que hoy es su cumpleaños. Felicítenla si se van conectando de manera sincrónica. Jazz, adelante, porfa. Ah, no soy. Ah, creo que tienes el micro. Ahí está. Oh, buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Qué mejor festejar mi cumple aprendiendo, que es lo que más me gusta hacer. De hecho, pues estar presente en estos temas que los especialistas nos comparten, pues es para mí un privilegio. Y pues yo soy masajista, eso me dedico, es mi pasión, es lo que me gusta más hacer, pero soy administradora también de empresas y auxiliar en psicología educativa. Y pues nada más saludando a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Gracias, Jazz. Y bueno, ahora sí, chicas, yo tengo el gusto, el placer de hablarles un poco de la trayectoria de la maestra María Angélica Reyes Sánchez. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una maestría en psicoterapia clínica con enfoque sistémico por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, y actualmente sigue profesionalizándose en el área de comportamiento humano por la Universidad de Guanajuato. También sigue estudiando, entrenándose en intervención terapéutica, en terapia breve centrada en soluciones y breve estratégica. Cuenta con un diplomado en intervención en crisis e ideación suicida, perdón, diplomado en terapia gestal, diplomado en gestión social y elaboración de proyectos sociales, un diplomado en proyectos de intervención social, un diplomado en formación de líderes, uno en consejería familiar y uno en inteligencia emocional, bueno, entre otros, pero digamos que es lo más reciente, y actualmente se encuentra a cargo del área de la coordinación de orientación y bienestar estudiantil, mejor conocida como COBE en UACJ Cuauhtémoc. Y bueno, Heli, es un placer tenerte aquí. Adelante, por favor, estamos listas para conocer más de nuestras emociones. Bueno, pues muchas gracias, Marisol, por tu presentación y felicidades, Jazz, y me da mucho gusto compartir con ustedes, Erika, Jazz, contigo, Marisol, y con todas las personas que se puedan conectar o que en algún momento puedan ver esta transmisión. Eh, como el tema de las emociones, ¿no? Al momento de que me dijiste de qué quieres hablar, bueno, pues de las emociones, mis amigas. ¿Por qué?
de repente hasta yo me cuestionaba, bueno, ¿por qué mis amigas, no? Y yo creo que mucha gente también se cuestionó esa parte de decir, ¿por qué mis amigas? Y normalmente la gente, muchas personas que me han tocado ven a las emociones más como enemigas o como alguien, o si no como enemigas, como alguien que quieren tener lejos, para empezar, porque ven las emociones como una parte que hacen daño. Y sí, verdaderamente sí hacen daño, pero también pueden ser unas grandes aliadas en nuestra vida. Y yo creo que pueden ser más aliadas que enemigas si las sabemos gestionar, si las sabemos trabajar, si las sabemos identificar. Por mucho tiempo yo creo que se ha tratado de hacer a un lado esta parte emocional del ser humano, perdón. Hemos tratado de como esconder esta parte emocional porque la relacionamos con una parte débil, como con una parte de que nos va a hacer vulnerables hacia otras cosas y dejamos a un lado las emociones y le damos cabida más a la parte racional. De hecho, a veces juzgamos a las personas, ay, es que tú eres muy emocional, ay, es que tú eres esto y eres muy chillona, ay, es que tú eres muy explosiva, es que tú eres esto. Y, y admiramos a las personas que son muy racionales y decimos, wow, o sea, qué padre que siempre estés razonando y que siempre estés haciendo esto. Y vamos dejando esta parte del lado de las emociones. Hemos caminado años haciendo esta lucha entre la razón y entre la emoción y hemos puesto también en nosotras mismas que peleen la razón y la emoción, cuando en realidad no debería de ser así, deberían ser también aliadas. Y ya se ha ido trabajando más en esta parte, por eso ahora se ha venido trabajando mucho lo que es la inteligencia emocional, que es esa parte del diálogo de la emoción con la razón. Y luego otro punto importante que nos ha hecho esta separación con las emociones es ponerle género a las emociones. El ponerlo por las cuestiones culturales, por cualquier cosa, les hemos puesto género y las hemos clasificado como que a la mujer le pertenece la parte del miedo. El miedo es para las mujeres son miedosas y desde chiquitas nos dicen que los hombres son valientes y que no deben de tener miedo y que se tienen que enfrentar al mundo. Y cuando dicen, no, pues hasta lo usamos ciertas cosas como humillación, ¿no? De cuando somos niños o niñas, vamos creciendo y vamos diciendo, ay, eres mariquita, y vamos poniendo estas acepciones haciendo referencia a que son niñas por tener cierto tipo de emociones. La tristeza más hacia la mujer, ay, es que eres bien chillona, y es que, y no se le permite a los hombres muchas veces sentir esta parte de la tristeza, de sentirse vulnerables, porque, ay, ya estás de chillón, pareces niñita, muchas veces le dicen así a los niños. A las mujeres le dicen, ay, cuando quieren sentir enojo, normalmente le dicen, ay, no, las niñas se ven muy feas, enojonas, las niñas bonitas no se enojan, las niñas bonitas no es, entonces, le permitimos que los hombres sí, los hombres entre más enojones, que mi hijo es de carácter fuerte, así deben ser los hombres, ¿no? Y les vamos poniendo esas connotaciones a las emociones, donde decimos que unas son para las mujeres y otras son para los hombres. Pero como muchas mujeres no queremos ser débiles, entonces no me permito estar triste, porque si no, pues voy a ser una niña chillona, entonces, no me permito tener miedo porque si no voy a ser una niña miedosa y esto me hace ver mal ante la sociedad, una sociedad que quiere que yo sea siempre fuerte, que sea siempre valiente, que siempre vaya conquistando al mundo con una cara de felicidad, con una cara de alegría. Y luego tachamos también las emociones en malas y en buenas. No, pues las buenas son las emociones, la alegría es la emoción buena y todo el mundo tiene que estar siempre alegre. Y vamos al trabajo serias y ¿qué tienes? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada, simplemente estoy seria. Y no nos permiten siquiera estar serias ni enojadas porque
porque esa es una emoción mala y la debemos desechar. De hecho, de pronto dice, deséchala, todas las emociones negativas, deséchalas, ¿no? Y nada más permítete sentir las emociones positivas y hasta trabajamos para que siempre ve todo positivo, todo hermoso, todo alegre. Y luego, ¿y qué pasa cuando hay una situación que me enoja? Cuando hay una situación que no estoy de acuerdo, cuando hay una situación que me pone triste, entonces la vamos suprimiendo, la vamos evadiendo, decimos, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Pues avísale a tu cara, porque tu cara nos está diciendo todo lo contrario, ¿no? Y así ese estoy bien encierra infinidad de cosas que estamos escondiendo. Entonces, en realidad, desde ahí debemos de empezar, en saber que las emociones no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, simplemente son emociones. Son emociones que están en nosotros. Es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo ante un suceso. Entonces, esas no las podemos reprimir. ¿Por qué? Si pasamos frente a un perro bravo y nos empieza a ladrar, automáticamente ante ese contexto nuestra reacción fisiológica va a ser el miedo y va a estar, entonces nos va a mandar todo, ahora sí que hemos puesto que las emociones están en el corazón. Dijimos, ay, por eso podemos que las emociones son sensibles y que el corazón y nada, el punto es que están en el cerebro y que toda esta reacción fisiológica se da en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando aparece ese perro bravo que nos quiere atacar, pues inmediatamente todo nuestro cerebro hace las funciones que tienen que hacer y empieza nuestro cuerpo a temblar, porque son esas reacciones fisiológicas que se empiezan a desprender y empezamos a temblar, nos paralizamos o tendemos a la huida. O igual cuando hay una situación que nos parece injusta, empezamos a sentir como que nuestro cuerpo empieza a hervir, así como que algo, como que la temperatura empieza a subir, como que algo no está bien y empezamos hasta nos ponemos rojos, ¿no? Porque es una reacción fisiológica, las manos empiezan a sudar y todas esas cuestiones. Pero es una reacción que dura así en segundos. Esas son las emociones. Es una situación que dura, segundos, donde se activa toda la parte fisiológica y nos está diciendo que hay algo. En realidad, nuestras, emociones, la función que, cada una de las emociones tiene una función, son adaptativas, nos llevan a adaptarnos a una situación y cada una tiene una función. Entonces, si no les permitimos a nuestras emociones realizar su función, eh, se van a dañar y nos vamos a dañar. Hay muchos que dicen, bueno, hay que controlar las emociones. Yo estoy un poquito en contra de lo que es controlar las emociones. Yo soy más de la parte de gestionar las emociones, que es diferente a controlar las emociones. Porque yo me imagino, alguien cuando quiere controlar algo y cuando algo ven o cuando queremos controlar, por ejemplo, a nuestros hijos, que no salgan. No, no vas a salir, te voy a controlar. No, que sí voy a salir. Y te pones a luchar con alguien de que no sales, de que sí sales y que en ese estrujeo, alguien va a salir lastimado o lastimada porque es una lucha, al final de cuentas es una lucha y en las luchas alguien sale lastimado, rasguños, lo que tú quieras, hasta que de repente una parte se zafa y dice, lo logré, pero queda lastimado, ay, me dolió donde me apretó, ay, y luego, pues, rasguñados, y tú, ¿y qué te pasó? No, pues que estaba luchando con alguien. Ese es como querer controlar y hacer que yo quiera hacer. Entonces, así con las emociones, si de repente la queremos controlar y tú te quedas aquí, le dices a la tristeza, y te vas a quedar aquí, y la tristeza, no, es que quiero salir, y no, aquí te quedas y no vas a salir. Entonces, a lo mejor sí la vamos a controlar por un momento, pero ¿qué va a pasar después? Que va a salir en el momento menos indicado, con las personas menos indicadas y en las situaciones menos indicadas. Un día, comentaba una persona que estaba pasando por duelo, que no se permitió sentir la emoción de la tristeza.
Dice, pues no lloré, se murió su esposa, dice, no lloré, no hice nada, pues como nos dice, es una mujer muy fuerte porque no lloró, ¿no? Cuando no lloró, dice, después de un tiempo, 1 mes, 2 meses, que tenía que arreglar algunas situaciones en el banco con las tarjetas, andaba ya toda, pues muy mal. Se va al banco, dice, y en la fila empieza a salir así las lágrimas, a chorros, dice, y no podía controlarlas. Y hasta dice, hasta la persona le iba a pasar con los ejecutivos, dice, si gusta, no sabía la señora qué hacer, la persona qué hacer, dice, si gusta, le doy su tiempo, ahorita regreso, dice, pero era algo que no podía dejar de llorar. ¿Por qué? Porque la reprimió tanto, luchó tanto con ella para que no saliera, que en el momento menos indicado, la emoción salió, ya desbordada, de una forma desbordada. Eso es a veces lo que hacemos cuando tratamos de controlar. No estoy enojada, no estoy enojada, no estoy enojada. Pasa cualquier situación, explotamos de una forma tremendamente que al último decimos palabras hirientes, golpeamos, decimos y después nos arrepentimos, chin, ¿por qué dije esto? No quería decirlo, ¿eh? Porque quisimos controlar tanto aquello que al último terminamos haciendo más daño. Entonces, más que controlar, yo es gestionar, porque gestionar me lleva a buscar formas diferentes de reaccionar. Es decir, no te controlo, no digo no estás enojada, no vas a salir de mí, sino más bien, bueno, es aceptar que sí estoy enojada, es aceptar que sí estoy triste, es aceptar, pero bueno, que este enojo, si siempre grito, gestionar significa buscar formas diferentes de actuar. Si siempre grito y hago un escándalo, bueno, esta vez, ¿de qué forma voy a actuar? Esa es una de las cuestiones en cuanto la diferencia que yo veo entre controlar y gestionar. Bueno, me pueden interrumpir si de repente se les viene alguna idea, porque yo me agarro y me voy, ¿no? Entonces, con toda la libertad. Sí, Eh, chicas, denle porque yo les veo la cara así como que dice algo Kelly y así de, Estaba ¿qué? pensando que así que chiste, yo quería gritar. no, de hecho sí No, no es, te creas, sí creo que pero hay que, debe haber la manera, pero sí estaba aprendiendo la diferencia porque yo soy alguien que ya tengo años diciendo, no, es que quiero controlar mis emociones, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero tienes razón, no es lo mismo controlar que gestionar. Lo que quiero en realidad es gestionar mis emociones, ujú, porque controlar eh, me pasa que contengo todo, ¿no? Estoy conteniendo y siempre exacto. evito que suceda algo. En realidad es como me siento triste, quiero llorar o me siento enojada y quiero expresarlo, pero más bien me quedo callada y digo, no, Ujú, no tengo que controlarlo. Y no es lo ujú. correcto porque al final no expresé lo que quise decir y también las otras personas no se enteraron y a veces requieren límites, ¿no? Si estoy enojada es por algo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no dije nada, pues nadie se va a enterar y todo es normal porque los demás dicen, pues todo está bien, ¿no? Y seguimos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues que mis hijos no se dieron cuenta si me enojé, pues ellos le siguen igual porque piensan que todo está bien. Así Entonces, es. quiero ver cuando llega la parte de gritar, porque soy gritona, Ah, a mí me gusta sí, de a ver en qué parte se puede. Sí, de hecho, cuando aprendemos, que cada una de las emociones tienen una función, es cuando empezamos a hacernos sus amigas. Por ejemplo, la función del miedo es protegernos, del peligro. Por eso les ponía ahorita el ejemplo del perro. Ante un peligro, pues, o huimos o nos paralizamos y eso nos hace, muchos animalitos usan esa función. Se fijan que, por ejemplo, eh, hay unas como que se quedan como si estuvieran muertas para que su enemigo depredador, que los quiere atacar, piensen que están muertas y se vayan de lado. Entonces, a veces el paralizarse, el quedarse quietos no es tan malo, porque nos está protegiendo de un enemigo o de algo. Entonces, nos prepara para la huida, para escapar y para eso.
¿Qué pasaría si una persona no tuviera miedo? O sea, si no fuera miedo, haría cosas que qué bárbaro, ¿no? Pondría en riesgo su vida, la vida de las demás personas. Hay muchas personas muy intrépidas porque dicen: "No, yo casi no, yo ni tengo miedo". Pero por ese miedo, hay personas que han perdi por no tener miedo, han sido personas que han perdido la vida. Sí, adelante, ellas. Yo quería comentar el caso, de hecho ahorita que mencionaste ese caso de que hay personas o niños, yo lo he visto más en niños que son muy intrépidos. El mío era así, más a los 3 años, más o menos cuando él empezó a sentirse más independiente en sus movimientos, todo quería hacer, ¿no? Y no veía el límite y se accidentaba constantemente. Entonces, ya ahorita ya reguló un poquito más esa cuestión, pero era constantemente tener que estar hablando con él porque él se aventaba, o sea, y era muy estresante para mí tener que estarlo cuidando a 24/7. Entonces, bueno, ese es en el caso de mi niño y en el mío, pues yo era una niña muy chillona, precisamente muy emocional. A toda mi familia la tenía harta, o sea, porque era muy llorona. Entonces, pasó el tiempo y yo me hice muy enfermiza. O sea, después de ser una niña muy llorona, pasé a ser una niña muy enfermiza, porque yo entendí que llorar era malo. Entonces dejé de llorar, pero todo lo reprimía. Ajá. Y pues como una olla de presión, ¿no? En la adolescencia saqué el fuá, como dicen, saqué todo y era muy explosiva y todo lo quería externar y me valía cómo lo externaba, entonces me metía en muchos conflictos debido a eso. Entonces fui pasando como que de un extremo a otro. En mi adolescencia pues fue todo así como que eh, desbordado a sacarlo, ¿no? Pero después entendí que estaba dañando a muchas personas siendo así, ¿no? ¿Qué hago? Otra vez, ¿no? A reprimir y otra vez a enfermar. Entonces, ya llegó un momento en que, gracias a Dios, y lo comentaba en el tema que di de lo de mis masajes, pues llegó una persona y me hizo consciente de que mis emociones me estaban dañando. Pero no era tanto mis emociones, sino el hecho de que yo no las estaba sabiendo equilibrar o controlar. Ahora que yo hablo con mis pacientes, los trato de ser un poquito conscientes de lo que a mí me hicieron consciente en su momento, ¿no? De cómo su cuerpo está gritando, o sea, el cuerpo habla. Entonces, les hago mención de que está gritando algo su cuerpo, que necesitan prestarle atención y no es que la emoción sea negativa, sino que necesitan equilibrarlo. O sea, yo lo manejo como equilibrio, no sé si sea la palabra Ujú. correcta, pero les digo que necesitan encontrar un punto de equilibrio, que preocupación, todos nos vamos a preocupar en su momento, ¿no? Pero necesitamos no llevarla al extremo porque es cuando va a provocar alguna reacción. Entonces, esa era la que yo quería mencionar, pero está muy interesante tu tema. Dejo que nos instruyas más. Ok. Sí, esa parte de equilibrio del que hablas, ya es esa parte de entender de qué forma puedo darle cabida a la emoción. Pero ahorita voy a ir para allá para profundizar un poquito más en eso, porque quiero terminar de dar las funciones de cada una de las emociones. Por ejemplo, la de la tristeza, una de las funciones es la configuración, o nos prepara para la retirada, el aislamiento, el desahogo, porque en el duelo es una de las partes indispensables el poder llorar. Y me ha tocado porque he trabajado mucho con personas en duelo y les hablo de esta parte de las emociones. En la primera sesión es casi les doy más teoría que otra cosa, porque les digo, bueno, esta parte va a ser, se le va a llamar información que cura, porque ya traen una carga por la pérdida y se junta otra carga por lo que están sintiendo.
y se sienten mal porque están sintiendo, se sienten mal porque dice, es que me han dicho que si lloro no voy a dejar descansar a mi ser querido. Entonces son cosas que dice, entonces se reprimen todo porque sí, cierto, no, al igual ya está descansando, la que no está descansando es usted, usted la que no está descansando. Y luego se sienten mal porque de repente hay enojo, en los duelos hay enojo, ya sea con la persona que falleció, con la persona que lo atendió, con la persona que no le cuidó, con quien sea, se busca pero hay un enojo. Entonces, dice, es que como hasta con Dios hay un enojo. Dice, es que cómo puedo estar enojada con Dios, porque hay muchas personas que son cristianas, dice, es que no puedo estar enojada con Dios, pues es algo natural, es algo normal de que ya no te voy a tener aquí y me dicen que vas a estar en otro lado, entonces es algo natural. Entonces, cuando les hablo de normalizar las emociones, entonces se siente así, salen como que, ay, me quitó una carga de encima. Entonces lo que estoy sintiendo es normal, sí, lo que estás sintiendo es normal, porque tiene una función esa emoción en el proceso que está pasando. Igual, la función del enojo es esa protección de hechos de personas, de decir, poner límites, ¿no? Ante injusticias, porque de repente llegan a la consulta y dicen, vengo a que me quite lo enojona, y lo digo, ¿no? Y si le quito lo enojona, ¿qué va a pasar? O sea, cuando, y pongo así el ejemplo, en un trabajo, si usted no se enoja, le dice: "Oye, ¿sabes qué? Llegué tarde, ¿me echas la mano? Con este trabajo no lo puedo entregar". "Ah, no, sí, claro que no, cómo no", siendo muy compañerista y todo. "No, sí, claro que sí, ándale pues". Y luego al siguiente día: "Ay, oye, se me volvió a hacer tarde", ahí te va otra vez. Y al tercer, que al ca y dile, mira, ella es bien servicial, siempre lo hace, tú dile, y ya no va a ser una persona de decir: "Oye, ¿me echas la mano?". Y luego: "Sí", y luego: "Sí", y lo entonces, nomás voy guardando, nomás voy guardando, y si no soy enojona, ¿qué va a pasar? Que la gente se aprovecha, y se va a aprovechar, porque como yo no me enojo, no pongo altos, no pongo límites, entonces, ellos van a seguir cargándose, le das la mano y se toman el pie. Aquí no se trata de gritarles y decir: "Eres una aprovechada", no, sino desde el primer momento en que, caray, esto no me pareció, permíteme tantito, pero ¿qué pasa? Que desde chiquitas nos han enseñado de que sé servicial, no seas enojona, pon una cara bonita y todas esas cuestiones, entonces nos vamos guardando, y cuando ya menos pensamos, explotamos y les decimos a todo mundo hasta de lo que se van a morir. En el punto es, como decías, Jazz, ¿cuál es ese equilibrio? Bueno, el equilibrio es identificar qué emoción estoy sintiendo. Estoy sintiendo enojo. Bueno, ¿por qué ese enojo? No, pues porque estas personas están abusando de mí. ¿Qué significa esto? El significado de las emociones, ¿no? ¿Qué significa que los demás se aprovechen de mí? Que no estoy poniendo límites. ¿Y cómo reacciono? Bueno, reacciono guardándome todo esto y esto. Y luego, ¿hay otra forma de reaccionar? No, pues sí, a lo mejor a la hora que me digan, lo dice, ¿sabe qué? No puedo, no lo voy a hacer. Porque si no, lo vamos lo vamos a sacar de una o de otra forma. Entonces, el mal manejo emocional, ahorita lo mencionaban también, ya sale y debilita el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Y misma ya lo dijo, o sea, antes lloraba mucho, cuando empecé a reprimir, me empecé a enfermar. Y muchas personas, cuando reprimen, cuando se callan, de hecho, a veces personas que tienen tanto enojo, lo guardan y aquí tienen las palabras y al siguiente día dice, ay, ando bien resfriada y me duele mucho la garganta. ¿Qué sería? ¿Acaso será que te estás guardando muchas cosas que te va a afectar en la garganta? O al siguiente día dices, híjole, estaba tan nerviosa, que algo, siento gastritis en el estómago. Hice de tripas, muchos dicen, hice de tripas corazón, ¿no? Me enojé tanto que hice de tripas corazón y amanecí con una gastritis. Y luego después me fui con una úlcera gástrica y así muchas cuestiones se van manifestando en nuestro cuerpo. La ansiedad, la depresión, ¿por qué?
Y decimos, es que muchos le tienen miedo a la tristeza, pues, ay, es que va a caer en depresión. Y les dicen, por eso en los duelos dicen, no llores por el miedo de la persona. Dice, es que va a caer en depresión. Pues va a caer en depresión si no llora. De hecho, cuando llegan conmigo, les digo, bueno, y como decía también nuestra maestra Amaranta, ¿no? Dejamos tareas fuera de la lógica, ¿no? Que muchas, y yo les digo, las tareas que les vamos a dejar van a ser fuera de la lógica porque, le digo, allá afuera les van a decir, no llores. Tú vienes conmigo y yo te voy a decir, llora. Como decía Erika, ¿no? ¿A qué horas voy a gritar? Bueno, muchos te van a decir, no grites, yo te voy a decir, grita. Pero ahora sí, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? O sea, si me gusta gritar, voy a gritar, pero ¿dónde? Pues vete a un cerro y grita y di todo lo que te molesta, agarra una almohada y muérdela, grita, ¿no? Pero las demás personas que ni la deben ni la temen, ¿qué culpa tienen? Porque a veces ni siquiera nos descargamos con la persona que nos la hizo, sino nos andamos buscando a ver quién nos la paga. Ese es el punto. Si lo descargáramos, todavía dijéramos, bueno, si lo descargamos con la persona que no la hace, pero vamos al trabajo, no la hace el jefe, venimos, hasta está el cuentito, ¿no? Llega el esposo muy enojado, se agarra con la esposa muy enojada con los hijos muy enojados con el perro con el gato y el gato con el ratón y así, o sea, nada más vamos transmitiendo esa parte. Entonces, aquí es importante considerar que las emociones son adaptativas, tienen una función y tenemos que saber cuál, porque después viene la emoción, si no la gestionamos, bueno, si no la identificamos en su momento y decimos, no, esta es la emoción, se desarrolla un sentimiento porque vienen los pensamientos. Ay, pues me enojé con quien les gusta, con mi marido, me enojé porque hice la sopa y ni siquiera me agradeció. Y yo llegué del trabajo y ni siquiera se fijó que yo la hice y empiezan los pensamientos. Sí, pues seguramente a estar pensando en otra y empieza a darle y ya no es la emoción, sino ya es un sentimiento de enojo y luego llega más tarde y llega él con todos sus problemas que a lo mejor no le está alcanzando la quincena y yo, sí, pues ya ni siquiera me quiere hablar, ni esto, y ya se va generando, ese sentimiento va caminando y si no lo gestionamos también a tiempo, empieza a pasar a un estado de ánimo, de ira. Y hasta los hijos dicen, mamá, es que siempre estás enojada. Y ese que siempre, entonces ya es un estado de ánimo y después pasa hacia, por ejemplo, la tristeza, si en su momento no lloramos la tristeza, va caminando hacia un estado de desánimo y luego de ese estado de desánimo hacia una depresión y esa depresión a una depresión crónica y a un estado permanente, ¿no? De este distrés, de tantas cosas que vamos desarrollando, la ansiedad, o sea, ya son estados de ánimo más que por una emoción que no se identificó, por un sentimiento que no se trabajó, va caminando hacia un estado de ánimo, ya un estado más permanente. Heli, se me hace súper interesante esto que nos estás diciendo y no sé si ya venga ahorita o tengamos como el dato de la temporalidad, ¿no? Que define emoción, sentimiento, pensamiento y ya un estado. ¿Por qué lo digo? Porque luego la maestra Maranta nos hizo el favor de compartirnos sobre trauma. Entonces, a veces hablamos de emoción y es como algo tan simple y sencillo, pero tan complejo que de verdad yo creo que lo trabajamos en la adultez, siendo que lo deberíamos de trabajar desde la niñez, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí como un hueco de años enorme que yo a veces digo, ¿cómo pude vivir tantos años sin gestionar emociones? ¿Y por qué como que lo relaciono? Porque qué importante para las personas que nos escuchen y para nosotras saber, detectar cuando ya necesitamos una ayuda más profesional, o sea, cuando ya no solo es una emoción o un sentimiento o pensamientos constantes, sino que ya hubo ahí a la mejor ese perro que me asustó, ya me trae
consecuencias Un más trauma, graves. ¿no? Ajá, y se desarrolla el trauma. Entonces, creo yo que hay una temporalidad entre, bueno, la emoción te debería de durar tanto, si ya tienes meses así, pues ya por favor acude a apoyo. No sé si fui clara en mis ideas. Sí, de hecho la emoción, como mencionaba en un principio, es un estado fisiológico del cuerpo. En cuanto pasa el acontecimiento, o sea, se activa toda la fisiología del cuerpo, ahora sí que empiezan las manos a sudar, ¿no? Y es cuestión de segundos. O sea, la emoción es eso, es esa reacción fisiológica que el cuerpo se alerta ante un acontecimiento, ya sea un acontecimiento en el que me produce miedo, en el que me produce enojo, pasa a lo mejor una palabra detonante de alguien que no me pareció y empiezo inmediatamente a sentir como que todo mi cuerpo se está poniendo caliente y empieza a subir la adrenalina y todo, y ya. Pero digo, eso dura segundos, la reacción fisiológica, pero inmediatamente de eso, después de los segundos, se le agregan los pensamientos. Inmediatamente empieza mi mente a darle cabida al pensamiento. Lo hizo por esto, ¿qué pasó? Ay, me asusté, aquello, y cualquier parte de sentimientos ya se agrega y empieza a surgir lo que son los sentimientos. Y los sentimientos duran hasta que le demos, pues, porque hasta que le pongamos un alto al pensamiento. Estos van a durar semanas, meses, si no arreglamos la situación, porque cada vez que nos acordemos, viene el pensamiento y nuevamente despierta aquel sentimiento. Y ya entonces ya no nomás es que dijéramos, se despiertan ya lo que le dicen las emociones secundarias, que ya no nomás es enojo, sino es ira, se va haciendo como más grande el monstruo, ¿no? Ya empieza, y si le doy más cabida al pensamiento, más cabida, esto se hace más grande y se convierte hasta una pasión. Por ejemplo, alguien que sufrió un adulterio, ¿no? Empieza la emoción del enojo, porque así como que se entera la persona y viene el enojo y hasta quiere agarrar lo que era posible para irle a romper los vidrios a la persona y lo que tú quieras. Pero empiezan los pensamientos, mira qué desgraciado, cómo se le ocurre, porque a mí esto y lo otro. Entonces empieza a desarrollar sentimientos de impotencia, de frustración, de ira y todo. Y entre más le doy cabida al pensamiento, y sí, sí, cierto, y por qué, y ahorita voy a ir. Entonces, si no lo trato y pasan meses, se convierte en un estado de ánimo y viene otra pareja y como no lo resolví, como no saqué esas emociones, como no trabajé esos sentimientos, como no, entonces viene otra pareja y estoy siempre a la defensiva y cualquier cosa luego me activa nuevamente, porque ya empezamos a hacer como minitas, como un campo minado, que hay ciertas detonaciones que una palabra nos detona aquello, una situación nos detona y alguien dice, oye, pero pues si no dije nada, nomás hice referencia a una broma y ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó, pero tocó una fibra en la persona que detonó todo su pasado, porque ya vive en un estado de ánimo. Hay personas que ya se cierran y que se aíslan y, ándale, vamos a salir, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, la depresión a veces se convierte en un estado de ánimo donde ya interfiere, ya no nomás el decir sí voy a salir, sino ya cuestiones psiquiátricas donde pues también ya empiezan a faltar todos los químicos en el cerebro y que hay que ir hacia una atención más psiquiátrica, ¿no? Por los fármacos y por todo aquello, pero a veces son por cuestiones no trabajadas del pasado, dice la depresión trae cosas del pasado que no se han trabajado. La ansiedad trae cosas por estar pensando en el futuro, ¿no? Son una de las cuestiones que algunos autores manejan. Entonces, es esa parte nada más que la emoción es instantánea. O sea, simplemente nos está diciendo que algo está afectando.
una injusticia se está viendo presente, pero pues ya los pensamientos también tienen su función de o darle más vuelta. ¿Me fui? ¿O qué? Te fuiste un segundillo, pero ya Ah, regresaste. entonces, es eso, no sé si quedó un poquito, sí te pude dar la respuesta. Sí, yo creo que sí, no sé ustedes, chicas, corríjanme si me equivoco, que queda como bastante claro cuando ya hay que empezar a, pues, ¿por qué no preocuparse, no? Como A mí dice me Erika. gustó mucho la explicación porque a mí me pasa mucho que siempre soy como muy, vaya, me tardo para enojarme, o sea, para expresar el enojo. Mm, como que digo, no es como tanto, pero llega un punto en el que ya ahora sí acumulé, como decíamos ahorita, y entonces me enojo y ya batallo mucho para salir de esa sensación. Digo, es que no me gusta enojarme porque batallo bastante para regresar a mi parte donde me gusta estar, ¿no? Así tranquila, neutral. Em, Luego siento que me quedo ahí como, ¿cómo se llama? Como atorada, pues, en esa sensación. Estoy enojada, ya me puse de malas. No, ya echaron a perder todo el día. De ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya siento que no puedo continuar, que ya no me da el mismo gusto que traía tal vez, o la misma actitud. Y entonces sí está muy interesante aprender que tiene que ver con esa gestión y que luego ya lo convertiste, bueno, que después de ¿cómo era? Después se convierte en un sentimiento, o sea, que lo tienes así como. Más profundo Por y eso, ya porque yo permanente nunca, estado. ay, ¿Sí? no te entendí. No, que ya el sentimiento ya es como más permanente, ya estar ahí con. Ajá, y es más difícil de manejar porque precisamente si se acuerda uno y otra vez regresa la emoción. Entonces, yo creo que es muy importante aprender a distinguir eso. De hecho, mi pregunta tiene que ver con eso, ¿cómo le hago para distinguir mis emociones, ¿no? Porque a veces la gente me dice, ya te volviste a enojar, o ¿por qué quieres llorar otra vez? Entonces, no es que siempre estoy triste y por eso lloro, a veces lloro por otras razones, pero muchas veces no Ujú. puedo distinguir. ¿Y cuál sería un buen consejo para poder ponerle nombre a esas emociones? Porque uno es el que tiene que distinguir qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo entonces dices, ok, quiero llorar, pero ¿por qué? ¿Cómo encuentras? ¿O cómo Eh, clasificas acá o acá en donde está el tema? Eso se me hace eh, difícil. hay una técnica, bueno, una tarea que se les deja a los consultantes, que se llama el diario emocional. Y en ese diario emocional, haz de cuenta que tienen que poner, algunas personas le ponen el día, la hora, y en ese diario emocional se pone, por ejemplo, el acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? A ver si tengo aquí. Puso en detonó aquello. O sea, yo me levanté muy muy padre, me levanté muy contenta, pero ¿a partir de qué? O sea, identificar a partir de qué, me empecé a sentir mal. Pudo haber sido, ay, cuando mi hijo dijo esta palabra, ¿no? O cuando mi esposo, se fue sin siquiera voltearme a ver, o cuando salí a la tienda y vi unas personas, y así, porque tenemos que identificar qué fue lo que nos movió, lo que nos hizo hasta cierto punto, sentirnos incómoda. A veces decimos: "No sé por qué". Ah, sí estoy aquí. A veces decimos: "No sé por qué, me siento triste", pero si nos ponemos a ver en el día y decir: "Bueno, tuvo que haber un detonante", ya sea una palabra, ya sea una situación, a veces hasta un aroma. Un día escuchaba así en una plática también sobre inteligencia emocional, de la persona que comentaba que decía, a veces iba una vez caminando por una casa y me vino un aroma
a una sopita bien rica. Y a partir de ahí empecé con un deseo de llorar, de sensible, de que decía, es que no sé por qué me siento así, no sé por qué me siento así. Entonces se pone a identificar, bueno, ¿cuál fue a partir de cuándo? Ah, no, pues a partir de que olí esta sopa. Y dice, ¿por qué? Porque esa sopita me llevó hacia, hacia un evento, acordarme de mi abuelita que ya no está, que murió. Entonces me llevó hasta ese momento donde mi abuelita, hacía las sopitas y yo me levantaba y me sentía amada por mi abuelita. Entonces, el aroma me conectó con aquella emoción de nostalgia, y anduve desanimada todo el día. Entonces, por eso es importante decir, bueno, ¿cuál es identificar el acontecimiento que a mí me puso de mal humor o me puso nostálgica o me dio miedo recordar qué fue lo que te digo? A veces puede ser hasta una simple palabra que a veces dice, ay, es que no, para los demás puede decir, no es para tanto, pues si nomás esta persona hizo una bromita y tú ya te esponjaste. Bueno, ¿a qué me llevó esa broma? ¿Hacia dónde me llevó, no? Porque, bueno, entonces es primero la situación y luego, después, los pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo que apuntar? Los pensamientos que se me vienen a mi cabeza. Y luego del pensamiento vienen sensaciones también. ¿Dónde siento aquello? ¿En el estómago? ¿Siento un nudo un nudo en la garganta? ¿Siento que las manos me sudan? ¿Siento que las corvas me tiemblan? ¿Cuáles son las sensaciones que hay, no? Después de las sensaciones, bueno, identificar qué emoción estoy sintiendo. Ah, se me hace que me siento triste. No, esto es como enojo. No, esto es, entonces pongo la emoción. Esta es la emoción, el enojo. Y luego, después, güey, ¿cuál es el significado? Ah, pues, fíjese, es primero, puede haber ahí como cada quien, pero está el acontecimiento. Vienen la emoción o el pensamiento. Tengo que identificarlos. Las sensaciones que produce en mi cuerpo. De las sensaciones viene lo que es también el significado de esa. ¿Qué significa para mí la situación? Por ejemplo, el hecho de que tú hicieras algo en el trabajo, que te encargaron un trabajo y te estuviste toda la noche haciéndolo, horas extras y todo, y luego llegas y como si ya dices, ah, sí, ahorita lo reviso. Ok, entonces mis horas de desvelo, mis horas de hambre, o sea, ahorita lo reviso. Ok, entonces, ¿qué pensamientos vienen? Muchos pensamientos. Este jefe, que desgraciados, no valoran. Vienen todos esos pensamientos, sensaciones, se me revuelve el estómago, respiro y siento que como que algo se me atora en el pecho, pero entonces me salgo de ahí. ¿Y cuál es qué emoción identifico? Identifico enojo porque me pasé toda la noche como para que ni siquiera le dé una ojeada, sino que lo aviente y diga ahorita, identifico que está el enojo. ¿Y cuál es el significado de ese enojo? Que me siento desvalorizada, siento que no importa mi trabajo, que no me dan la atención. Eso es el significado de mi emoción. Y luego, ¿y qué hago? Y luego, lo último es la acción. ¿Y cómo reacciono? Bueno, pues le azoto la puerta o me lo guardo, digo, contrólate, no hago nada, me callo, ¿sí? Y se puede agregar cuando identificamos, por ejemplo, a veces, siempre, todos los que vienen con enojo siempre reaccionan de la misma manera. Ok, bueno, ya cuando identifiqué que reacciona de la misma manera, hay que agregar una columna y decir, ¿hay otra forma de reaccionar? Porque si esto es mi común denominador, de que siempre o grito, siempre me callo, o siempre trueno las mandíbulas y ya las tengo hasta cansadas, voy con el dentista y me dice que ya tengo un problema, entonces, ¿habrá otra forma de reaccionar? Pues sí, decir, oiga, ¿me permite tantito? Yo sé que también está muy ocupado, yo también estoy muy ocupada,
me pasé toda la noche sin dormir, sin comer, por este trabajo que usted me pidió a primera hora y pues eso me hace sentir desvalorizada, me hace sentir que pues que a usted no le importa lo que yo hago y así. O simplemente decir, pues bueno, habrá otra, pues me salgo, camino, respiro, pues le doy, ahora sí como dice el anuncio, cuenta hasta 10 y luego ya, ¿verdad? Para que no hagas otra cosa. Entonces, esa es la forma. Y esto lo hacemos al principio, es como muy mecánico porque es difícil, no estamos acostumbrados a identificar. Bueno, ¿y qué estoy pensando? A veces hay una frase también que me gusta mucho que dice, piensa lo que estás pensando, porque normalmente no pensamos, están los pensamientos y todo, pero no somos conscientes de lo que estamos pensando. Y están los pensamientos dándole todo y haciéndonos sentir culpables, enojados y de todo. Entonces, cuando ya después de hacer esto, por eso se llama diario emocional, estar haciendo, ya después se hace de una forma automática. Ya, pues ya, ya sé por qué. Me siento así. Pero al principio es estar registrando, es como un registro de lo que siento. Y entonces cuando ya identifico cómo me siento, es ahí cuando ahora sí, como título del tema, puedo hacer a las emociones mis amigas. Y en vez de decir, sí, sí estoy, y normalizar mis emociones. Estoy triste y tengo razón por estar triste. Porque perdí algo a veces ante las pérdidas, no queremos que nadie llore, se pierde el celular, ay, no es para tanto el celular, pues compras otro. Es que no es el celular, es lo que significa el celular, el significado que tenía el celular en mi vida, quién me lo regaló, el contenido que tenía, eso es lo que significa, eso es lo que me hace sentir triste. Un día, hablaba con una persona que perdió su gatito y muchos dicen, ay, un animal y todo. Y me comentaba alguien que estaba cerca, que si es que lloró como si se le hubiera muerto su mamá, su abuelita, alguien. Dice, se le murió su gato y parecía que... Entonces yo platicaba con ella y ella me decía, y dice, tú tienes con quién platicar, tú tienes tus amigas, tú tienes, llegas, platicas con tu esposo, tienes muchas personas a tu lado. Yo llego del trabajo y lo primero que me recibía era mi gato. Estaba cansada y estaba con mi gato. Y yo le platicaba a él cómo me sentía. Yo casi no tengo amigas, tengo muy pocas. Dice, entonces, lo que me dolió, porque no solamente perdí mi gato, perdí mi amigo, quien me escuchaba, mi compañía, eso fue lo que perdí. Entonces, ese dolor no era el dolor nomás por un gato, ese llanto era por la pérdida de la compañía, la pérdida de la escucha, son varias pérdidas con una pérdida. Entonces, ese es el punto de decir, sí estoy triste. Y no, porque ¿cómo le vamos a pedir a un niño que se cae, que no llore, pues si le duele? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a alguien que le duele algo que no llore? ¿Cómo le vas a pedir a alguien que está sufriendo una injusticia que no se enoje? Ay, no te enojes, no. Oye, estoy sufriendo una injusticia y tú me pides que no me enoje. Es que no te enojes. No, sí, o sea, déjame manifestar mi enojo. Y sí estoy enojada por la situación. Entonces, cuando empezamos a decir sí estoy enojada, también las reacciones empiezan a disminuir porque yo mismo la acepto. De la otra forma, digo, no estoy enojada. Y entre más digo, no estoy enojada, va subiendo el nivel. No estoy enojada. Y no me pregunten, porque no estoy enojada. No hay coherencia con lo que digo, con lo que estoy haciendo. Y también decir, sí, ay, qué miedo, o sea, sí tengo miedo y ese miedo me protege. Sí, sí tengo, estoy contenta, porque a veces hasta nos niegan el que estemos contentas. Ay, oye, ¿cómo andas alegrita? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿a quién le afecta? Son mis emociones, necesito, o sea, el cuerpo está tan perfectamente diseñado que por algo están los lagrimales en los ojos a descansar. Si no tuvieran, si la emoción de la tristeza fuera mala, yo creo que no estarían ahí los lágrimas. Y si están ahí es por algo, porque tienen una función de desahogo. Entonces, y les digo, ya cuando
normalizamos las emociones y cuando decimos está bien lo que pensamos y está bien dialogar con lo que sentimos, no son enemigos, decía Sócrates. De hecho hay una frase de Sócrates o Aristóteles, que decía, de Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Entonces, este es el punto, saber cómo ponernos en el momento exacto, pero para eso es identificar cómo me siento. Y es que, ¿cómo eres chillona? Bueno, y por sí es cierto, bueno, hacer este análisis de la razón, ¿no? Bueno, ¿por qué me siento tan vulnerable? ¿Hacia qué me conecta? Y esto, y ya, o sea, eso nos va llevando a decir, quiero sentir mis emociones y más que controlarlas y decirles, no lo hagas y aquí te vas a estar y no vas a salir, es decir, bueno, ¿hay alguna forma diferente de sacarla? ¿O de qué forma te puedo, en el momento oportuno, con la persona exacta, a ver, vamos a trabajar esto, ¿no? Y es un trabajar, pero a los seres humanos no nos gusta trabajar. Ese es el punto. Queremos No sé. ¿cómo se dice? El efecto rápido, ¿no? Y más en estos tiempos, queremos que todo sea para allá. Así es. Entonces, pues no, es un trabajo con nosotras mismas, es un conocimiento de nosotras mismas y decir, y un aceptar de lo que yo soy y de dejar esas creencias limitantes que nos han sembrado desde niños, que son malas, que es malo llorar, que es malo reír, que es malo enojarte, que es malo tener miedo. Nada de eso es malo porque es parte de nuestra estructura, es parte. Por eso hay muchas enfermedades, por eso muchas cuestiones trastornos mentales, por eso muchas, nuestra salud mental está deteriorada por eso, porque no le damos la oportunidad de vivir nuestras emociones, de darles oportunidad de decir, esto es lo que siento y está bien que yo sienta esto, porque esto me hace sentir que hay una injusticia hacia mi persona, esto me hace sentir que estoy perdiendo algo importante en mi persona, esto me hace sentir que estoy en peligro. Entonces, está bien. Lo único que no está bien a veces son las acciones. Lo que sí es bueno o malo son las acciones que terminamos haciendo de la emoción. Eso es lo que no tenemos que evaluar si como estamos respondiendo es de la manera correcta o si no. Entonces, más bien, ¿cómo la ven? Pues, ¿cómo ves? Ya es tu regalo. Tu regalo de cumpleaños. Me encantó, me encantó. Está muy padre. Muy padre el tema. Yo estoy muy, pues es que en realidad es parte de lo que yo también menciono mucho en mis terapias de masajes. A mí me interesa mucho que las personas se vayan conscientes de cómo sus emociones los pueden afectar. Y pues esto que nos estás enseñando me hace mucho clic. De hecho, no hace mucho tuve un conflicto muy fuerte con un familiar y una persona muy cercana. Y son personas que valoro, aprecio muchísimo, pero constantemente estoy huyendo al conflicto. No me gusta confrontar a las personas por evitar el conflicto. Entonces, llega un punto en que lo que mencionabas en un principio, no pongo límites. Entonces, al no poner límites, pues me lo guardo, pero ya ha llegado el momento en que ya es demasiado, pongo el límite, pero lo pongo muy tajante y las personas reaccionan porque dicen, ¿cómo, Yasmín? O sea, ¿por qué? O sea, tú estás mal, por algo tienes, o sea, ya no aceptan el hecho de que hay un problema con la acción que están haciendo, sino que ya me culpan a mí a su acción, ¿no? Entonces, eh, este,
pues sí, suelo ser como una olla de presión por el evitar el conflicto. Entonces, cuando lo saco y yo creo que me quiero meter hasta en el closet, ¿no? Porque siento que no puedo parar. Entonces, pero no suelo hacerlo muy seguido. Y es lo que le digo a mi hermana, porque me decía, ¿tú qué traes? Que no sé qué. Y yo le digo, disfruta ahorita este momento porque en 7 años no lo vuelvo a sacar. Pero estoy consciente que no es sano, no es normal, no lo tengo que normalizar porque no es lo más efectivo, no es lo más eficiente. Este, y sé que tengo que trabajar en eso. Y ahorita que estabas mencionando todo eso, pues me hizo mucho clic. Entonces, pues esto, como les digo a mis clientes, todo es un proceso y pues a esta vida venimos a eso, ¿no? A aprender y a errar y pues a volver a empezar y es un sub y baja, ¿no? Entonces, lo padre es que pues todos los días tenemos la oportunidad de aprender y pues seguir haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, pues muchas gracias por toda la información, me encantó. Sí. Y Erika, no sé si quieras agregar algo antes de encaminarnos ya al cierre. Oímos la nieve. ¿No se escucha? Ah, ok. No, Ah, sí te escuchamos. De hecho, escuchamos el carrito de nieve. no. Ah, ok. Bueno, pues, Heli, no sé si tú tengas algo que compartirnos antes de despedirnos. Bueno, no, pues primeramente muy agradecida, Marisol, por la invitación y pues también es muy contenta de haberlas conocido, a Erika y Jazz, y haber disfrutado de esta plática con ustedes. También muy enriquecedor para mí escuchar sus preguntas, sus experiencias y pues ojalá y estos temas se sigan dando. Me ha gustado mucho la dinámica que han tenido Marisol y pues ojalá y que vamos a seguir promoviendo este tipo de espacios que son muy necesarios para seguir aprendiendo, construyéndonos entre nosotras mismas y seguir pasándonos tips, ¿verdad? Y pues a todas las personas que nos estén escuchando, pues que atiendan su salud emocional y que normalicemos, ahora sí yo cerraría, ¿no? Hay que normalizar las emociones son parte de nosotros, abrazarlas, vivirlas y gestionarlas de la mejor forma para que no nos hagan daño a nosotros ni a las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Y una última duda, pregunta, Heli, yo puse aquí tu red social de Facebook, pero ¿hay algún otro medio por el cual personas que quieran atender su salud mental contigo puedan localizarte o sería por este medio? Por este medio, hasta ahorita, por aquí ya más adelante, empezaremos con otras cosas, pero por lo pronto por este medio pueden contactarme. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos compartes y también a las chicas por este tiempo. Esperamos verte, ahorita inbox te voy a amarrar, esperamos verte próximamente para que nos compartas otro tema. Y pues, nos despedimos en este día. Recuerden que, bueno, en la siguiente transmisión estaremos conociendo a la sexualidad y la adolescencia con Rocío Sánchez. Esperamos que también, sea una información de su completo agrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye. Bye, hasta luego chicas, que estén Bye. bien.